Que yo sabía que el proyecto del Everest era maravilloso, era extraordinario. Lo único que decía es que no comprenden lo que estoy haciendo, no entienden a dónde va esto, no pueden ver más allá, como los Thundercats, que ven más allá de lo evidente. Dije, pero yo sí sé a dónde va esto. O sea, yo sí estoy claro lo que va a pasar. Así que bueno, o sea, como ellos no creen en mí, pero yo sí creo en mí, me voy a endeudar y voy a trabajar durísimo para que esto funcione. Y es lo que hice, ¿no? Súper endeudado. A ratos ya dije, creo que se me está yendo la mano, pero el tiempo me dio la razón, pues. Entonces a eso me refiero el hecho de quemar las velas, ¿no? De quemar los barcos, porque no hay retorno. O sea, aquí lo que tienes es que bajar, te da la cara y luchas, te enfrentas a todo eso que tengas al frente para poder lograr tu objetivo. Estamos hablando de finales de los 80s, década de los 90s. Era un mundo bastante diferente al de ahora, ¿no? Hablaste de algo muy, muy interesante, que es cómo transmitir esta visión, porque entiendo que tú lo tenías bastante claro en tu cabeza, pero el resto de personas, ¿cuál era la percepción que tenían, no solo sobre tu meta, sino sobre escalar el Everest? Más bien ninguna, ¿no? Ninguna. Y puedo darles la razón, pues, porque al final tú estás pidiendo unos recursos económicos que pueden ser, sí pueden ser numerosos, ¿no? Necesitas 25,000, 30,000 dólares. Y si una empresa te va a apoyar con 6, entonces dice 6,000 dólares, ese es un billetazo. Y se pregunta a cambio de qué. Entonces sabe que mi compromiso es tomarme una foto con la bandera en la cima de la montaña. ¿Y dónde está la montaña? Está en el Himalaya. Una persona con conocimiento sabe dónde está el Himalaya, pero alguien dice, ¿y dónde queda eso? Y le digo, a 26,000 kilómetros de distancia. Y en esa relación que siempre hay con el deporte que tiene mucho riesgo, supongo que el empresario piensa y dice, ¿y si es que se muere? Me quedo sin plata, sin bandera, sin nada. Así que es demasiado riesgo hacer esta apuesta, ¿no? Entonces, esos son los inconvenientes con los que me tuve que topar, porque no había esta experiencia de montaña, y peor aún de decir, a ver, apoyémosle a un montañista porque puede haber una retribución por el mensaje de optimismo que puede dar, por el mensaje de liderazgo. No había ese concepto. Yo creo que le veían más bien como, chuta, esto va a ser como botar la plata. Entonces, ¿para qué voy a botar la plata si puedo utilizar estos 6,000 dólares en una valla publicitaria que me dure un año? Así que yo nunca me quejé, nunca. Alguna vez lloré de la rabia tal vez, pero nunca me quejé porque estuve claro y decía, el camino es este, porque yo estoy abriendo camino, y cuando abres camino, en una analogía te encuentras con ramas, te encuentras con tus propios miedos, entonces te toca sacar el machete y romper las ramas, meterte por debajo. Y dije, como soy pionero, esto es lo que le toca al pionero, pues esto es lo que le toca hacer. Así que me hacía la pregunta, ¿estás enamorado o no de este proyecto? Si te encanta o no, sí, entonces dale, o sea, dale con todo y hasta que finalmente veas la luz. Y en el año 99, logrando la cima del Everest, vi la luz. Y lo que vino ya después es como que la vida me decía, bien, aquí voy a premiar tu persistencia, aquí voy a premiar tu actitud. Y ahí vinieron los 14. ¿Y cómo es el momento en el que decide Iván Vallejo este sueño? Porque claro, uno empieza por tal vez montañas pequeñas, empieza ya a tratar de prepararse para, no sé, en ese tipo de Cotopaxi, Chimborazo, entiendo, tal vez fueron las primeras montañas, pero ¿cuál fue el momento en que Iván Vallejo hace el clic y dice, soy bueno para esto y quiero más bien irme por el Everest? Todo fue gradual, absolutamente gradual, un proceso completamente orgánico. Efectivamente, comencé desde las montañas más chiquitas. El Liniza Norte fue la primera, que en ese momento, cuando tenía 12 años, para mí era un objetivo extraordinario. Y ahí sí hay un momento importantísimo, porque bajo de esta primera montaña, tocado, encantado, y ahí sí hice como una aseveración y dije, esto quiero hacer toda la vida. Ese sí fue un momento de declaración. Y yo me acuerdo que palabras más, palabras menos, le dije a mi mami, yo quiero subir montañas toda la vida.
Ahí tenía clarísimo. Y entonces ahí vinieron el resto de, digamos, el resto del camino, donde la primera gran montaña que me propuse fue el Chimborazo. La veía tan enorme, tan gigantesca. Dije, bueno, vamos despacito aprendiendo. Y cuando tenía 17 años y medio, es decir, 5 años y medio más tarde, logré la cima del Chimborazo. Bueno, luego entré a la universidad y escalé el resto de montañas del Ecuador, abrí vías nuevas, escalé un par de picos vírgenes y luego dije, el siguiente paso hay que salir fuera del país. Entonces me fui a Perú, que fue extraordinario, después me fui a Bolivia y luego el siguiente paso, irme al Himalaya a conocer y subir por ahí alguna montañita que esté a mi alcance. Y efectivamente me fui en 1995 y me fui al sector del Parque Nacional del Everest. Y cuando regresé, un montón de fotos que había tomado, creo que unos 10 rollos había tomado, cada rollo tiene 36, había tomado 360 fotografías, que eso es un montón. Ahora en una salida podemos tomar 500 con el teléfono. Y cuando estoy revisando las fotografías con unos queridos amigos míos montañistas, surge esta pregunta, ¿y por qué no? Eso fue en noviembre de 1995 en una oficina que teníamos en Jorge Washington y 6 de diciembre. Entonces el Everest, este Everest mío, comienza en realidad como un proyecto de un equipo de 4 amigos que éramos guías de montaña. Y los 4 amigos, compañeros, armamos el proyecto y nos vamos del año 96 como primer año de preparación. Pero ahí nos damos cuenta de la dura realidad que no hay dinero, que no se puede conseguir, que nadie nos quería auspiciar. Nos auspiciaban con una cosa muy, muy pequeñita, que servía para medio pasaje. Entonces ahí nos dimos contra la realidad, ¿no? Pero yo siempre optimista dije, hay que seguir adelante. De los 4 quedamos 2 para el siguiente año. Y para el siguiente año fue imposible encontrar auspicio para los 2. Con las justas conseguí una 4ª parte para mí e igual continué, porque ahí sí estuve absolutamente claro que dije, yo voy a subir al Everest. Me hubiera gustado que sea en equipo con mis 4 compañeros, pero ya que no hay cómo, voy a seguir adelante. Pero en resumen, a la pregunta que me haces, fue gradual. Y esas cosas te pasan cuando haces un proyecto del que no es traído de los pelos, sino que realmente te encanta y va creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces seguramente este proyecto que ustedes tienen de podcast, imagínense cuando arrancaron, seguramente fue como muy básico, con una cámara. Yo veo que tienen 3 cámaras, que tienen 3 micrófonos, un chico que está en la consola. Y esto ha ido creciendo en función de que se sienten que esto es lo que tienen que hacer.